Muy bien, vamos a entrar en la lección número 4, todavía bajo la exégesis analítica de las Escrituras. Hasta este momento, lo que hemos visto en la Escritura, específicamente de Mateo 24, como un ejemplo de cómo hacer un análisis, es que hemos visto los pensamientos. Normalmente, como ya se ha dicho, los pensamientos es una agrupación de palabras que tratan de expresar algo en una oración. Hay a veces que puede haber varios pensamientos o agrupaciones dentro de una oración, como vimos en Mateo 24. Después que hacemos una evaluación de los pensamientos, nosotros tenemos allí de hacer una designación de los puntos. Entonces hay el pensamiento, que es una agrupación de palabras, y luego dentro de esa agrupación de palabras hay puntos, y ya hemos hablado de ello. Y luego dentro de los puntos hay lo que llamamos nosotros palabras importantes. Y todo esto vamos a estar viendo, va a tener, ¿verdad? Ya cuando tengamos el estudio completo, vamos a ver cómo se aplica esto ya en el exégesis. Pero tenemos que comenzar desde el principio. En esta lección vamos a ver más sobre los emisores, vamos a estar viendo de los recibidores, vamos a estar viendo también sobre codificador, y vamos a estar viendo también sobre decodificador. Muy bien. Los emisores y recibidores. Vamos a ver eso primero. Y otra vez tengan en mente que estamos en Mateo capítulo 24, donde estamos haciendo el estudio. La exégesis cuando hablamos de emisores. En las narrativas hay quienes hablan o escriben sus pensamientos. Estos comunican palabras que son, vamos a decir, códigos que se deben interpretar sus significados. En la narrativa puede haber un narrador, como puede haber varios dentro del texto. Si ustedes notan ahí en la pantalla, es lo que estamos tratando de ver aquí. Cada codificador en la narrativa expresa sus pensamientos en su debido orden. Además, en una narrativa hay recibidores, quienes son los que reciben el mensaje codificado. Después vamos a estar hablando más específicamente en cuanto a estos dos términos, codificador y decodificador. Pero lo que quiero que nosotros es que vayamos entonces a Mateo capítulo 24, versículo 3. Noten ustedes allí, otra vez regresando, donde vamos a ver que hay a lo menos un emisor de este mensaje. ¿Por qué dice ahí el Espíritu Santo? ¿Por qué dice el Espíritu Santo como emisor original? Porque es el que les transmite Mateo. Exacto. ¿Se acuerdan que Mateo es el escritor del libro, pero el que viene a recibir, el que viene originalmente a transmitir ese mensaje desde el cielo, viene a ser Dios o el Espíritu Santo? Ok, quiero que comiencen a pensar eso, porque nosotros aceptamos que la palabra de Dios es inspirada. Ya hemos hablado en la clase de hermenéutica ¿verdad? En cuanto a eso. Entonces, cuando yo acepto que la palabra de Dios es inspirada, quiero decir que Dios la transmitió a la mente de una persona, y en este caso fue Mateo. Entonces, también podemos decir que otro emisor, el que transmite el mensaje, sería ¿quién?
Ya dijimos el Espíritu Santo. Mateo. Entonces podemos ver que Mateo es el emisor principal de los mensajes que vamos a ver ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3 específicamente. Es el emisor principal del libro. ¿Quién más se puede decir que es se puede decir que hay otro emisor de este mensaje? Vayamos otra vez ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, y comenzó a hablar Jesucristo. Ya dijimos, primer emisor, el Espíritu Santo. Mateo es el que escribe versículo 1, vamos a decir hasta el versículo 4, todo el capítulo si queremos decirlo así. Pero ¿quién más está hablando palabras aquí, transmitiendo palabras? Ya dijimos que Mateo, ya dijimos que el Espíritu Santo, pero también podemos decir quiénes son otros. Noten ustedes, los discípulos, exactamente. Los discípulos serían otros que tomarían como emisores del mensaje. ¿Qué dijeron los discípulos? Dinos, ¿verdad? Entonces ahí vemos que realmente el emisor de esa pregunta son los discípulos. Y finalmente dijimos que otro que habla aquí, especialmente en el versículo 4, sería ¿quién? Jesucristo. Entonces podemos decir, hermanos, que cuando hablamos de emisores en un texto, en una narrativa, nos estamos refiriendo que hay personas que están hablando dentro, ¿verdad?, de la construcción de la narrativa. Y muchas veces lo que pasa que nosotros cuando estamos haciendo un estudio o estamos predicando, no ponemos tanta atención a eso. No es nada raro, ¿verdad?, que yo pregunte a personas en una clase, sea en este instituto o sea en la clase de la iglesia, ¿quién es el que está diciendo estas palabras aquí? Y muchas veces las personas se quedan, ¿verdad?, como asombradas que realmente no saben quién está dirigiendo esa palabra. Porque hemos aceptado, hermanos, que cuando uno lee, nomás lee y comienza a dar un comentario, ¿verdad?, de lo que pensamos nosotros, dice la Escritura. Lo que queremos hacer aquí es un poquito más profundo. ¿Quiénes son los que están hablando? Ahora, además, que hay emisores, hay también lo que vamos a llamar recibidores, los recibidores. ¿Quiénes son los recibidores de este mensaje? ¿Quién recibe el mensaje? Bueno, vamos a hacer un análisis de eso, los recibidores de Mateo capítulo 24, verso 3. Bueno, primeramente, cuando nosotros entramos a este texto, donde dice, especialmente el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿A quién se dirigen estas palabras? ¿A quién se dirigen? A Jesucristo. Entonces Jesucristo viene a ser, aparte que es un emisor que habla, también es un ¿qué? Recibidor del mensaje. Jesús está escuchando esta pregunta que se hace allí, entonces, en el versículo 3. Entonces, lo que estamos viendo, que Cristo es recibidor. Pero, ¿quién son también recibidores? Los discípulos. No, en el versículo 3 específicamente. Noten ustedes, ahí en la pantalla ya está, ¿verdad? Ahí en la pantalla dice que son ¿qué? Los judíos. Y me gustaría añadir, por supuesto, los recibidores principales de este mensaje, vamos a decir,
El original fue Jesucristo porque Él recibió ahí inmediatamente el mensaje de los apóstoles. Pero este evangelio, este libro, ¿a quién fue enviado? Si hacemos nosotros un estudio, y otra vez, hermanos, parte del exégesis es que está respaldado por el estudio anterior de hermenéutica. Si queremos hacer una buena interpretación de un texto, tenemos que hacer un estudio ¿de qué? Del documento, que es su fondo histórico, que es dónde se escribió. Ya sabemos que Mateo lo escribió, pero ¿dónde se escribió? ¿A quién fue escrito el libro de Mateo? A los judíos, exactamente. Entonces, en su aplicación de exégesis remota, estamos hablando de ¿qué? Que Jesucristo fue el que recibió el mensaje inmediatamente, pero también todos aquellos que se le envió el libro del Evangelio de Mateo, ellos también van a leer esta porción de aquí. ¿Qué de nosotros? Porque estamos hablando, hermanos, de tiempo remoto, de quién recibe este mensaje, quién son recibidores. Bueno, Cristo, sabemos, los judíos, y nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? Recibiendo ese mensaje. Nosotros hacemos un estudio de Mateo capítulo 24, versículo 3. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, en el exégesis analítico de una narrativa, no es nomás de decir, ¿verdad? Cristo escuchó esta pregunta. También la escucharon los judíos, a quien se les envió este libro, y además todo cristiano en la iglesia, ¿verdad? Desde allí en adelante hasta este momento. Entonces, aparte de los judíos, otros hermanos que recibieron los mensajes de esta narrativa son los cristianos o las iglesias que leían el Evangelio según Mateo, y por lo tanto son los recibidores que podemos decir remotos. Esto puede incluir todos los lectores que por todos los siglos han estudiado y han predicado, ¿verdad? De este texto aquí que estamos hablando. Ok, entonces es simple, ¿verdad? ¿Quién es el emisor y quién es el recibidor? Pero es importante, aunque es simple, es importante saber estas diferentes características de la narrativa, porque más adelante nosotros vamos a hacer un análisis de que se le llama codificador y decodificador. Y esto va a darnos a nosotros a entender un poquito más profundo, no únicamente lo que se dice en la Escritura, pero también qué eran los pensamientos, los sentimientos o el comportamiento de aquellos que hablan, que transmiten el mensaje, y también de aquellos que reciben el mensaje. Entonces, como emisor, la persona transmite palabras que tienen cierto significado especial. A este significado especial se le llama codificación. El emisor y el codificador vienen a ser la misma persona, son palabras sinónimas, por lo tanto el emisor también es el codificador. Cada palabra del pensamiento de un individuo es, para decirlo, privativa, dijimos que era subjetiva en cuanto a la persona, y lo que pasa es que se exterioriza ese pensamiento. Una vez que se exterioriza es que se da, ¿verdad?, a transmitir. Hay aquellas personas que van a recibirlo, y este es el decodificador. Como decodificador, la persona intenta de asegurar que los mensajes de las palabras que están en la narrativa sean algo, ¿verdad?, para entenderse, y tienen ciertas características para interpretarse. Entonces, en su forma más sencilla, hermanos, para interpretar con exégesis un texto, se debe de conocer los aspectos del codificador y de los decodificadores. Y vamos a estar viendo un poquito más sobre eso. Ok, el codificador. ¿Qué es un codificador? Un codificador. El codificador es el que transmite un mensaje verbal
o escrito, o no verbal que circunscribe el significado de las palabras del mensaje y además los sentimientos y el comportamiento del emisor. Ese es el significado de un codificador. Una vez más, el codificador es el que transmite un mensaje verbal o escrito o no verbal, que circunscribe el significado de las palabras del mensaje y además los sentimientos y el comportamiento del emisor. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando hablamos de codificador, no es nomás de hablar como emisor. Un emisor se trata solamente de que transmite palabras. Y a cada palabra tenemos que darle ¿qué? Cierto significado. Interpretar el significado de esas palabras como emisor. Pero cuando hablamos de codificador, ya la palabra codificador, ¿verdad? Tiene un sentido un poquito más profundo, porque estamos hablando que dentro de ese mensaje hay significado bien profundo. No únicamente que la palabra Mesías o Cristo significa Mesías, el prometido del Antiguo Testamento, el ungido. Eso es lo que tratamos, ¿verdad?, de cuando hablamos de la palabra. Pero cuando hablamos de codificador, estamos dándole ¿qué? ¿Qué es lo que significa esa palabra? Pero además, ¿cómo es que se dice esas palabras? Cuando uno codifica, no únicamente está escuchando palabras, pero está hablando ¿qué? ¿Cómo se siente esa persona cuando dijo eso? ¿Qué estaba pensando antes que dijo eso? ¿Qué fue su comportamiento el que dijo esas palabras? Entonces yo como recibidor no únicamente escucho lo que se dice, las palabras, pero también veo ¿qué? Veo algunas emociones. Por eso los sentimientos. Los sentimientos entonces generan ¿qué? Ciertas emociones. Y vamos a ver esto más adelante. Pero además, cuando se habla de codificador, no únicamente escucho las palabras, pero también veo ¿qué? Comportamiento. ¿Cómo se está comportando esa persona? ¿Qué es su actitud? Eso se ve, hermanos, en las Escrituras, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no hemos puesto atención a ello. Entonces, un codificador viene a ser aquel que interpreta no únicamente las palabras, pero también los sentimientos y el comportamiento. Ahora vamos a ver, noten ustedes, un codificador. El codificador. El decodificador. Noten ustedes el decodificador. El decodificador es el que interpreta los mensajes del emisor. Ojalá que no estén confundiendo. Ustedes más piensen que el emisor y el codificador son lo mismo, ¿verdad? El decodificador es el recibidor. Entonces, el decodificador es el que interpreta los mensajes del emisor y el significado de las palabras. Ilucida o interpreta o quiere dar a entender, ilucida los sentimientos y el comportamiento del emisor y además responde verbal o emocionalmente. Vamos a hacer un análisis de lo que acabo de explicar, que es un decodificador. Simplemente el decodificador es el que está escuchando ¿qué? El mensaje, ¿verdad? El decodificador va a interpretar el significado de las palabras, pero además el decodificador va también a ilucidar. Y no uso la palabra interpretar, porque la palabra ilucidar es que se hace un análisis de cómo la persona dice esas palabras. Entonces, dilucida ¿de qué? Dilucida cómo se siente.
porque va a haber ciertas emociones. Dilucida o interpreta, él ve también cómo va a comportarse. Entonces hay emociones y comportamiento. Cuando hay, hermanos, emociones en una persona, automáticamente va a haber un ¿qué? Un comportamiento. Y eso es un decodificador. Y eso lo vemos nosotros en las Escrituras. Y se puede interpretar eso, hermanos. La Biblia no dice, ¿verdad? Esta era la emoción, este era el comportamiento, este era el pensamiento que estaba la persona pensando cuando hizo esto o aconteció este evento. No dice eso la Escritura. ¿Cómo llegamos nosotros a esas conclusiones? ¿Haciendo qué? Un análisis crítico de la narrativa. Es lo que estamos estudiando aquí. La exégesis analítica de la estructura de una narrativa. Ok, noten, hermanos, entonces, que estos dos vocablos son sinónimos. Emisor y recibidor es igual que codificador y decodificador. Sin embargo, esas palabras se refieren más a que los mensajes tienen un significado profundo. Codificador, decodificador. Para poder extraer el significado de las palabras, de los mensajes, entonces se debe de conocer tres cosas, que son los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento. Para poder nosotros hacer un buen análisis textual, crítico, de una narrativa, de la estructura del texto, ¿qué tenemos que nosotros extraer? Los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento. Vamos a anotar un texto. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 1 al 13. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 13. Vamos a anotar allí algo interesante. Mateo capítulo 9, verso 1 al 13. Vamos a tratar de analizar, evaluar el codificador allí. ¿Qué dice la Escritura? Mateo es ¿qué? ¿Quién es el codificador de Mateo capítulo 9, 1 al 13? Uno de los codificadores. Ahí está en la pantalla. Mateo. Ya sabemos que originalmente es ¿quién? El Espíritu Santo. Ya creo que no hay ningún problema en eso. Entonces noten ustedes los siguientes versículos. Pasando Jesús de allí. ¿Quién está hablando eso? Mateo. Entonces él es el codificador. También es el emisor, pero no vamos a verlo en el sentido de codificador porque queremos nosotros ver qué. Lo profundo, los pensamientos, sentimientos y el comportamiento del texto. Síganme. Entonces, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo. Ese es uno de los versículos del texto, ¿verdad?, que habla Mateo. Si seguimos más adelante, y aconteció, versículo 11, 10 y 11, cuando vieron eso los fariseos, ¿todavía está hablando quién? Mateo, sí, todavía, ¿verdad? Entonces, versículo 9, noten ustedes, el versículo 10, 11 y 12, el codificador es Mateo. Yo creo que eso no hay ningún problema. Noten ustedes, versículo 9, pasando Jesús, ¿quién está hablando? Mateo. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado, ¿quién está diciendo eso? Mateo. Versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, ¿quién está hablando de los fariseos? Hablando de eso, Mateo. Versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, esa frase, al oír esto Jesús les dijo, todavía es quien el codificador, el emisor. Mateo. Por eso decimos, cuando hacemos un análisis del versículo 9 al 12, a lo menos aquí,
¿verdad? Sabemos que la mayor parte de este texto, el que está hablando es Mateo. Pero ahora noten ustedes, ¿quién es otro emisor allí? Exactamente, Jesús. Ahí en el versículo 9, ¿qué dice? Ven tras mí. La versión tuya dice, ven tras mí. Sí. Oye, le añadieron ahí unas cuantas de palabras del original, ¿no? Sígueme. Esa es la nueva versión. Ay, bueno, está bien nueva, por supuesto. Pero miren, sí, sígueme es la versión del 60, creo que la mayoría de nosotros usamos. Sígueme no son palabras de Mateo, son palabras de Jesús. Entonces Jesús también es el que habla aquí, es el emisor, es también ¿qué? Codificador. Pero otra vez estamos haciendo énfasis en la palabra codificador para ver, hermanos, que hay un significado profundo en esa palabra. Sígueme. Para nosotros es nomás ¿qué? Sígueme. Que pues no tiene mucho significado. Sígueme es nomás, si yo doy una interpretación así nomás, ¿verdad? Sígueme es que Jesús vio a Mateo y le dice, sígueme. Jesús le está enfatizando que él va a irse para cierto lugar y Mateo debe de ir tras él. Bueno, esa interpretación es muy sencilla. Hermanos, cuando hacemos un análisis crítico, vamos a ver que es mucho más profundo eso, porque estamos tratando de evaluar, analizar ¿qué? Los pensamientos. Cuando se dice, sígueme, ¿hay pensamientos tras esa palabra? Sí. ¿Dónde están ahí? No están. Tenemos que hacer un análisis de todo el texto. Vamos a ver eso. ¿Hay sentimientos detrás esta palabra, sígueme? Sí, no están ahí. Pero cuando hacemos un análisis crítico, hermanos, de esta narrativa, nos vamos a dar cuenta. ¿Y qué de comportamiento? También ahí. Vamos a ver, hermanos, por eso, vamos a ver que esto se entiende como que análisis crítico de un texto. No es que diga la Biblia eso, pero nosotros podemos estudiar la narrativa y podemos ver estas características. ¿Quién más es aquí, en este texto del versículo 1 al 13, podemos decir, pero específicamente el versículo 9 nos estamos concentrando? ¿Quién son otros aquí? ¿Hay alguien más que es un emisor, uno que habla, un codificador? Ya dijimos Mateo, ya vimos el texto de él, ya dijimos Jesús dijo, sígueme. ¿Quién más podemos decir? Exactamente, los fariseos vienen a ser, hermanos, otros que son codificadores. Noten ustedes, si seguimos allí, el versículo 14, ¿qué dice? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, en el 11, cuando los fariseos perdón. Cuando los fariseos vieron esto, Sí. le preguntaron a sus discípulos. Versículo 11, me adelanté, ya les di el número 4, ¿verdad? Cuando vinieron estos los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, aquí sería, el emisor sería ¿quién? O los emisores, los fariseos. Y finalmente, ¿quién serían otros? Si seguimos nosotros ahí. Si seguimos hasta el versículo 14, aunque yo dije que al versículo 13, pero quiero que sigan todavía el pensamiento. Porque en el versículo 14, ¿quién se podría añadir como otros codificadores? Entonces vinieron a él los discípulos ¿de quién? De Juan. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿A quién está hablando aquí? Ahora, quiero que comiencen a pensar, miren hermanos, es que nosotros leemos el versículo 14, ¿a quién hicieron esta pregunta? Entonces vinieron a él los discípulos, a Jesús. Estamos viendo entonces, hermanos, cómo se hace un análisis de codificador y de decodificador. En este momento estamos hablando de ¿qué? Codificadores, aquellos que mandan un mensaje que tiene significado profundo.
que vamos a establecer un poco más adelante, que hay pensamientos, sentimientos, comportamiento dentro de esas preguntas que se hacen aquí, o estas declaraciones, o estos versículos en esta narrativa. Ok. Entonces podemos nosotros, hermanos, ver lo importante de que hay ¿verdad? Para entender esto en cuanto a codificador. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Qué podríamos ver nosotros ahí? ¿Quién sería ahí? El versículo 12. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos. Entonces, como codificador, Jesús dijo que, sígueme. El versículo 9. Pero también Jesús, ¿qué? No. Al oír esto, Jesús les dijo. ¿Quién dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quién dijo eso? Es un codificador. ¿A quién se lo dijo? A los fariseos del versículo 11. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando estudiamos nosotros hermenéutica, estuvimos diciendo que hay que ver el texto inmediato, sea antes del verso o después del verso? Porque eso me da a mí a entender cómo va el pensamiento fluido, ¿verdad? Cómo el pensamiento va en orden y puedo dar una buena interpretación. Entonces, en este texto, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un análisis del codificador. Nos dimos cuenta que Mateo, Jesús, los discípulos, fariseos, los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, todos están involucrados en ¿qué? De dar un mensaje, de transmitir mensajes. Ok, para hacer también un buen exégesis, hay que también saber quiénes son los decodificadores. Los decodificadores, las palabras recibidas por otros. Regresando allí al texto de Mateo capítulo 9, versículo 1, vamos a decir hasta el versículo 13 otra vez. ¿Quién podríamos decir son decodificadores? ¿Quién es un decodificador? La persona o personas que escuchan los mensajes. ¿Quién es el primero, podemos decir, aparte del Espíritu Santo? Ya sabemos que el Espíritu Santo es el primero que escribió todo esto. Los discípulos, los judíos. Los judíos recibieron el Evangelio según Mateo. Vamos a tomarlo primero de ahí, ¿verdad? A tiempo remoto, nosotros también somos ¿qué? ¿Codificadores o decodificadores? Decodificadores. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como decodificadores? En un momento más vamos a ver cómo lo hicieron ahí otros decodificadores. Pero como decodificador, yo acá, en este momento, leyendo Mateo capítulo 9, versículo 1 al 13, ¿qué significa que yo soy un decodificador? Voy a interpretar el significado de las palabras, que son, ¿qué? Los pensamientos, los puntos importantes y las palabras importantes de los puntos. Pero además, ¿qué voy a hacer también? Voy a dilucidar o interpretar ¿qué? Que hay pensamientos, sentimientos y comportamiento en esa narrativa. Ese es el codificador. Esos somos nosotros. Pero noten ustedes, hermanos, para poder yo tener una buena decodificación de la narrativa, tengo que entender, comprender, estudiar, analizar, evaluar la decodificación de aquellos que están en la escritura o en el texto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Yo no puedo decir así a la ligera. No puedo yo nomás dar un comentario a la ligera antes que yo vea cómo decodificaron
estos mensajes que vemos aquí del versículo 1 al 13. ¿Qué era el pensamiento ya vimos, ¿quién eran los codificadores? Jesús. ¿Qué era el pensamiento, sentimiento y comportamiento de Jesús cuando codificó? ¿Quién era otro? ¿Quién era otro codificador? Mateo. Mateo fue el que habló. ¿Qué era el pensamiento? ¿Qué era el sentimiento, el comportamiento de Mateo cuando él dijo eso? Había también los discípulos de Jesús. ¿Qué era el pensamiento, el comportamiento, qué era esas características de los discípulos cuando escucharon eso? Y había otros que codificaron que eran ¿quiénes? Los fariseos. ¿Qué era el pensamiento? Porque ¿quién escuchó esa pregunta de los fariseos? ¿Quién escuchó la pregunta de los fariseos? Bueno, porque ahí estamos viendo, ¿verdad? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos le dijeron a los discípulos fueron los que escucharon, ellos son decodificadores. ¿Qué era el pensamiento, sentimiento y comportamiento de los discípulos cuando escucharon a los fariseos decir esto? ¿Ven? ¿Se fijan ustedes, hermanos, que como decodificador, yo tengo que primero, como intérprete, decodificador, tengo que primero ¿qué? Decodificar los pensamientos, sentimientos y comportamientos de aquellos que están aquí. Y luego yo puedo llegar a una buena conclusión. Entonces tenemos como decodificador, por supuesto, a los judíos, pero ¿qué del versículo 9? ¿Quién es el decodificador allí? ¿Quién es el decodificador? ¿Quién es el decodificador ahí? Versículo 9. ¿A quién le dijo Jesús, sígueme? Le dice a Armando Alanís. Le dijo a los discípulos. Le dijo a los fariseos. Interpretar, hermanos, el texto primeramente. ¿A quién se le dijo esas palabras? Porque yo he escuchado, y no hay nada mal, hermanos, si yo tomo este versículo y estoy en un sermón, ¿verdad? Y hermanos, noten ustedes lo que Jesucristo dice ahí en el versículo 9, sígueme, nosotros tenemos que seguir como Jesús me manda. Bueno, sí, está bien, pero no está muy bien. Porque yo como intérprete, decodificador, tengo que primero saber quién está decodificando la palabra sígueme. Mateo. ¿Ven ustedes, hermanos, la diferencia? Cuando yo entienda eso, entonces, ¿qué hago yo acá? Como decodificador, intérprete del versículo 9, palabra sígueme. En una lección, en un sermón, digo, mira, hermanos, quiero que noten ustedes el versículo 9. Noten las palabras, lo que dice ahí Mateo, diciendo, pasando Jesús ahí, Mateo, ahí estaba llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Noten ustedes el mensaje directo a Mateo, un publicano. ¿Qué quiso decir Jesús? Sígueme. Y más importante, ¿cómo recibió Mateo esa palabra? Tenemos que entonces, ven ustedes, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Cuando yo acabo de explicar esto, una puede hacer un sermón de aplicación sin dar una interpretación del texto. Puedo hacer una aplicación. Lo que pasa muchas veces cuando nosotros hacemos estudios bíblicos para enseñar a la iglesia o predicaciones, que nosotros nos vamos más a ¿qué? A la aplicación. Creo que tuviera más sabor, más significado, más impacto, más interés, cuando nosotros, hermanos, trataremos de ver el significado de la narrativa como se dijo allí. Entonces, en lugar de ir inmediatamente, hermanos, noten lo que dice Jesucristo, sígueme, nosotros debemos seguirlo, debo de explicar, decodificar esa narrativa allí.
Y cuando llego al versículo 9, dar una explicación de sígueme. ¿Cómo lo recibió Mateo? ¿Saben ustedes? Hasta este momento no. Porque estamos en los primeros pasos de ¿qué? Determinar quiénes son aquí los decodificadores. Cuando yo conozca el decodificador, entonces ya puedo comenzar a interpretar ¿qué? Pensamientos. Y estoy recalcando mucho esto. Yo puedo, cuando ya determine quién es decodificador, puedo entonces ¿qué? Puedo comenzar a analizar los pensamientos, sentimientos y comportamiento. Ok, otro decodificador aquí son los discípulos, porque dijeron ellos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Dónde está eso? Esos no son los discípulos, son los fariseos, ¿verdad? El versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? Cuando vemos allí, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Quién recibe ese mensaje? ¿Quién es el codificador? ¿Los discípulos de quién? De Jesús y de Juan, porque dice los discípulos. Ok, pues podemos incluir, ¿verdad? Lo del versículo 14, entonces vinieron a él, aunque posiblemente vinieron después, porque dice entonces vinieron, entonces puede significar que a ese momento o luego. Ese ya es cuando usamos la hermenéutica en cuanto a la gramática. ¿Qué dice la gramática? Y no es importante. El punto es que con toda probabilidad ahí estaban también los discípulos de Juan. Tenemos discípulos de Juan, tenemos discípulos de Jesús. Ellos escuchan esas palabras ¿de quién? De los fariseos. Entonces los discípulos de Juan, o en general, los discípulos son los decodificadores. ¿Qué era el pensamiento de ellos cuando escucharon esto de los fariseos? ¿Qué eran los sentimientos? ¿Qué serían el comportamiento? Ven, hermanos, como codificador es lo que tengo que yo hacer. Y por último, ¿quién es el último decodificador ahí? ¿Quién es el último decodificador? ¿Serían quiénes? Los fariseos. ¿Por qué los fariseos son decodificadores? ¿Y qué le dijo Jesucristo? El versículo 12. Los sanos no tienen necesidad. ¿Quién está escuchando esto? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia, quiero y todo esto. Yo sé que los discípulos están escuchando esto, pero el mensaje no es para ellos. ¿Verdad? Creo que los discípulos aprendieron de este mensaje, indudablemente, pero el mensaje no es para ellos. ¿Verdad? ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Un análisis. Soy un decodificador. Tengo que preguntar, tengo que yo enseñar, hermanos, predicar. Aquí vemos que cuando los fariseos escucharon allí, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, Jesucristo estaba hablando directamente a ellos. Y comienzo a explicar qué significa todo eso. Y luego, al último, ¿qué hago? Una aplicación, hermanos. No vamos a hacer nosotros como los fariseos. Entonces sí puedo hacer una aplicación. Pero primeramente tengo que interpretar el texto como está escrito allí. Tengo que decodificar. Entonces, creo que esto ha ayudado a nosotros, que cuando hacemos un análisis crítico, un análisis de un texto, de una narrativa, tenemos que estar conscientes de otra vez del pensamiento o los pensamientos en la narrativa, los puntos importantes de los pensamientos, las palabras importantes de los puntos, los emisores y los recibidores del mensaje, pero también los codificadores y decodificadores. Y cada uno de estos puntos, cada una de esas características me va a llevar a mí a hacer una exégesis bien adecuada, apropiada, efectiva para aquellos que van a escuchar el mensaje. En la siguiente lección seguiremos sobre estos puntos de la análisis.